yo le pido por favor que me acompañe a Juan 4, 24. Juan capítulo 4, versículo 24. Y mientras lo buscan, quiero que por favor me acompañen al versículo 24. Dice así la palabra del Señor. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hoy, hermanos, quiero iniciar una serie que espero en el Señor sea de gran bendición para la iglesia y para todos nosotros. Y es acerca de la adoración que Dios acepta. Quiero iniciar una serie acerca de la adoración que agrada a Dios, o de como Él le llama, la verdadera adoración. Por eso que el título de esta serie que hemos escogido es En espíritu y en verdad, la verdadera adoración de los verdaderos adoradores. Y es que, hermanos, cada uno de nosotros fue creado para adorar a Dios. Él, por ser Dios, Él merece ser adorado. Pero Él nos creó, a ti y a mí, para nosotros adorarlo a Él. Y por eso nos salva. ¿Se recuerdan ustedes cuando Dios manda a través de Moisés decirle a Faraón: deja salir a mi pueblo a que vaya al desierto para que me adore? La razón de tu salvación, la razón de mi salvación, la razón por la cual Dios nos ha redimido de nuestros pecados, hemos vivido el éxodo de la esclavitud del pecado hacia la libertad en Cristo, es para que tú y yo le adoremos adecuadamente. En la Biblia solo hay dos tipos de adoración: una que no es agradable para Dios, que no es aceptable y por lo tanto falsa, y aquella que es verdadera, aquella que es agradable y adecuada para el Señor. Por lo tanto, porque Dios merece ser adorado y fuimos creados para adorarlo, yo no dudo, hermanos, en que este es para mí el tema más delicado de toda la Escritura. Es tan delicado como adorar a Dios que por lo tanto Él lo ha ordenado en el Decálogo. Los tres primeros textos, los tres primeros mandamientos es en referencia a cómo Dios quiere ser adorado. Y recordemos que eso lo dio en Éxodo 20, cuando Dios los rescata de Egipto, los lleva al monte. Y lo primero que Dios les enseña es cómo Él quiere ser adorado. Es lo primero que un cristiano debe de conocer es cómo Dios quiere ser adorado y por qué. Es decir, cómo adorar a Dios. Es tan delicado este tema en toda la Biblia que no adorar a Dios es idolatría. Pero también hacerlo, pero no de la manera correcta según lo ordenado por Dios, también es pecado de rebeldía en contra de la santidad de Dios. Por eso el saber cómo adorar a Dios en la vida cristiana es algo primordial. De hecho, para que una iglesia sea sana, para que un cristiano sea sano, para que haya una familia cristiana sana, todos debemos de conocer qué es adorar, cuál es la raíz, por qué adoramos, cómo adoramos, cuál es su naturaleza, a quién adoramos, quiénes adoramos, por qué es necesario adorar y cuáles son los obstáculos de la adoración. Y es que, hermanos, no saber adorar es no saber vivir. Porque precisamente Dios nos creó y salvó para que lo adoremos debidamente como Él lo merece. No adorar a Dios, hermanos, adecuadamente, siempre será una total vileza de nuestra parte. Precisamente el texto que estamos leyendo pertenece a una conversación entre Jesús y una samaritana. Usted lo sabe muy bien, Juan capítulo 4. En esta conversación lo que nosotros encontramos es que, y no lo vamos a ver ahora a detalle, sino que solo quiero introducirlo al tema. Cuando Jesús comienza a hablar con ella, a través de la conversación, ella se da cuenta que Él es un profeta del Dios verdadero. Cuando ella se da cuenta de eso, ella entra, digamos, en una especie de crisis, o hay una duda que ella va a aprovechar, solventar delante de este profeta del Dios verdadero, y es: bueno, si tú eres el profeta del Dios verdadero, y yo quiero adorar al Dios verdadero, dime por favor dónde tenemos que adorarlo. Porque recordemos que los samaritanos surgen de aquella división del reino de David, del reino de Salomón. Se divide en dos: el reino del norte y el reino del sur.
Resulta que cuando son exiliados, cuando son llevados por los asirios, los del reino del norte, varios de ellos comienzan a adorar al Señor en lugar donde Él no había señalado. La adoración es el tema más delicado de la Biblia. Y comienzan a adorar donde Dios no había pedido ser adorado. Y no solamente eso, sino que comienzan a mezclarse con los asirios. Y así también los de Judá. Entonces, llega un momento en que esta mezcla se separa tanto del pacto que los que buscan guardar el pacto comienzan a menospreciarlos y ya no los reconocen como judíos. A raíz de este momento, los samaritanos se vuelven enemigos de los judíos. Entonces ellos aprendieron de sus tradiciones que Dios tenía que ser adorado en el monte Gerizim. Y por eso la samaritana le dice: dime, yo quiero adorar a Dios, al verdadero. ¿Dónde tengo que adorar al Señor? Porque mis padres me han dicho que tiene que ser en el monte y ustedes dicen, los judíos, que en el templo. Entonces Jesús, la respuesta que Él le da es impresionante. Jesús viene y le responde de que en Juan 4, 22 al 24, si me acompaña, por favor, acompáñeme a Juan 4, 22 al 24. Jesús le responde de la siguiente manera: vosotros, decir los samaritanos, adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Quizás estamos ante el texto más significativo en toda la Escritura para comprender el qué, por qué, cuándo, quién y cómo adorar a Dios. Y es que entendamos la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús, hermanos, Él está diciéndole a la mujer que una vez ha venido el Cristo, una vez Dios ha encarnado entre los hombres, aquella adoración del antiguo pacto, que es una adoración carnal, así le llama Hebreos, Dios mismo le llama a su propia adoración que Él pide en el antiguo pacto una adoración carnal, porque está basada en actos de la carne. Cristo le está enseñando a la samaritana que esa adoración del antiguo pacto basada en elementos físicos, carnales, como por ejemplo ceremonias, celebración de ritos, ofrendas físicas, todo eso dejaría de ser. Y ahora viene la verdadera adoración que el Padre requiere. Esta adoración es aquella que se da en espíritu y en verdad, por causa del Evangelio. Así que lo que Jesús le está enseñando a la mujer es que lo que importa ahora, hermanos, ya no es el dónde. Y ya no es tanto el cómo, aunque eso es sumamente importante y lo vamos a ver más adelante. Pero el énfasis principal de Dios es que lo que tienes que preguntarte tú, si tu adoración es carnal o es espiritual, si es verdadera a los ojos de Dios o es falsa, si es la adecuada o es inadecuada, si es aceptable para Dios o no es aceptable, si le es agradable o no lo es agradable. Así que lo que Jesús le está enseñando es que lo que a Dios siempre le ha importado, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, es el corazón del adorador, más que las manos levantadas del adorador. Dios quiere manos levantadas, pero de nada le sirven manos levantadas con un corazón alejado de Él. Lo que Dios busca es un corazón entregado a Él que levante las manos con libertad al Señor. Y por lo tanto, lo que Jesús está enseñándole a la samaritana es cómo adorarle a Él. Por eso, hermanos, en esta serie nosotros vamos a aprender mucho acerca de la adoración. Y precisamente lo que vamos a aprender es todo esto que te estoy mencionando. La naturaleza, el por qué, el quién, cómo, cuándo, dónde, todo lo que Jesús enseña acerca de la adoración. Y quiero decirte que no hay una expectativa de cuándo vamos a terminar esta serie. Puede ser que terminemos en 10 semanas, puede ser que terminemos en 15, no lo sé. Nos vamos a tardar lo que tenga que tardarse, porque vamos a exprimir este texto. Este texto es tan delicioso, todo el pasaje es tan delicioso, que tenemos que aprovecharlo para aprender todo aquello que Dios nos enseña. Así que yo con esta serie tengo dos objetivos.
El primero de ellos, hermanos, es que conociendo a Dios, nosotros le adoremos debidamente. Y número dos, mi segundo objetivo es que si Dios quiere, solo si Dios quiere, haya una reforma en nuestra adoración y en todos aquellos que participen escuchando esta serie. Yo tengo un objetivo claro: si Dios quiere que haya realmente una verdadera reforma en la adoración de nuestro corazón y de la iglesia. Porque no vamos a negar, cuando uno revisa la historia de la iglesia, que todo avivamiento o transformación o movimiento de reforma que la iglesia ha vivido en toda su historia, el tema principal y primordial con el cual ha iniciado todo siempre ha sido cómo Dios quiere ser adorado. Si eso no se reforma en ti, nada después se va a reformar. Y por eso yo voy a iniciar ahora esta serie precisamente explicando la razón que Jesús le da a ella, el por qué tú y yo y todos los creyentes tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Vamos a irnos al meollo del asunto. Jesús le dice a la samaritana que la razón por la cual Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad es una sola, y es porque Dios es espíritu. Si Dios fuera rana, Él esperaría una adoración tipo de las ranas. Si Dios fuera un becerro de oro, Él esperaría que nosotros mugiéramos como becerros. Pero si Dios es espíritu, tu adoración y mi adoración, todos los benditos días de nuestra vida, tiene que ser espiritual. Y es lo que Jesús le comienza a enseñar a ella. Por lo tanto, en esta serie nosotros vamos a aprender esto, pero hoy, en el sermón de esta mañana, yo lo que quiero explicarte es esto, que Jesús le explica a la mujer que la base de tu adoración y mi adoración en espíritu y en verdad es la gran realidad, la perfección divina, el atributo divino de que Dios es espíritu. Si tú y yo no conocemos la espiritualidad de Dios, en qué consiste, muy difícilmente sabremos cómo y por qué tenemos que adorar a nuestro Señor en espíritu y en verdad. Así que mi intención es una sola en este sermón. Mi intención es, hermanos, es convencerte que porque Dios es espíritu, adorémosle espiritualmente. Ahora, quiero hacer una aclaración en esta mañana. El sermón de esta mañana es largo. Voy a predicar exactamente 1 hora, ya incluyendo el tiempo que ya inicié. O sea, dentro de todo este tiempo va a ser 1 hora. ¿Por qué? Prácticamente acabo de hacer una introducción a la serie, pero hoy voy a hacer una introducción al sermón. Y digo esto porque en esta serie, y te pido que te prepares porque hoy va a empezar, y lo digo porque ocurrió en el servicio pasado, muchos o algunos de tus prejuicios religiosos van a ser desafiados por la palabra de Dios. Varias de tus tradiciones y mandamientos de hombres que tú los consideras ordenanzas divinas van a ser muy desafiadas. Así que vamos a ir lento y despacio. No voy a meter todo en un solo sermón lo que quisiera enseñar, sino que vamos a ir despacio. Por ejemplo, posiblemente la otra semana vamos a hablar de por qué aquí dice la Escritura: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Por qué un solo sermón para explicar, 4 o 3, por qué es necesario para nosotros adorarlo? Puede ser que sea más adelante, puede ser que sea el otro domingo. Por eso yo me pongo en oración. Vamos a dedicar 4 sermones solo para explicar qué es la adoración en espíritu. 2, ¿qué es la adoración en verdad? Lo que trato de decirte es que no vamos a correr, porque es el tema más delicado de toda la Escritura. Adorar a Dios. Porque para eso tú y yo fuimos creados. Si perdemos eso, perdemos todo. Si perdemos eso, lo que hacemos es falsa religión. Y no queremos eso. Por lo tanto, en el sermón de esta mañana hay 3 observaciones al texto que vamos a hacer. En este texto vamos a estar varias semanas, Juan 4.
Pero en el texto que hemos leído, hay 3 observaciones que quiero resaltar esta mañana. Quiero que veamos el peligro de una adoración deformada. 2, la espiritualidad de Dios, o qué significa que Dios sea espíritu. Y número 3, el tipo de adoración que Dios espera de nosotros. Así que veamos en primer lugar, hermanos, el peligro de una adoración deformada. Es interesante que en estos 3 versículos que usted está leyendo, que hemos leído, los 3 versículos de Mateo 4 que hemos leído, más de 8 veces aparece la palabra adoración. Mira qué tan importante es la adoración a Dios. Que así como Dios, la primera enseñanza pública que le da al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, a la salida de Egipto, precisamente fue cómo Él quiere ser adorado. Así la primera enseñanza que Dios le da a esta mujer recién convertida es como Dios quiere ser adorado. 8 veces en 3 versículos. Ahora, tenemos que definir qué es la adoración, porque si no, podemos hablar que hay que adorarlo, pero no sabemos entonces qué es la adoración. Adoración, hermanos, vamos a irle explicando toda la semana. Sin embargo, hay una definición simple que nos sirve para nosotros para esta mañana, que es adorar. Adorar es rendir nuestra vida y nuestro ser ante Dios. Es rendir honor, homenaje, reverencia, respeto y alabanzas a Dios por el hecho de que Él es Dios. Si nosotros fuéramos dioses, nosotros mereceríamos adoración. Pero como solo Dios es Dios, solo Él merece nuestra adoración. Así que el problema, por lo tanto, que hay que resaltar en este texto no es el tema de la adoración en sí, es decir, no es la definición de adoración. La mujer samaritana sabía las formas de adoración, que hay que rendir homenaje, alabanza, honor, que hay que hacerlo con reverencia, con respeto. El problema que vemos en el texto que Jesús resalta no es ese. El problema que Jesús resalta en las palabras de la mujer samaritana es que muchas veces nosotros no sabemos cómo adorar a Dios. Es decir, el meollo del asunto en todas estas semanas, en esta serie, va a ser responder cómo tenemos que adorar correctamente al Señor. Y es que, hermanos, los samaritanos, la respuesta de Jesús es bien interesante. Los samaritanos, ellos pensaban que iban a adorar en el monte, ahí tenían que adorar. Los judíos, ¿en dónde? En el templo. Pero la respuesta de Jesús le enseña lo siguiente, porque fíjense bien, Jesús les dice que los adoradores que Dios anda buscando, el tipo de adoración que Dios anda buscando es, ¿cómo, hermanos? En espíritu y en verdad. Síganme en este punto. Es en espíritu y en verdad. Entonces Jesús le dice, antes de responderle eso, Él le dice, mujer le dice, ustedes adoran, los samaritanos, lo que no saben. En otras palabras, ustedes tienen la pasión. Tú quieres adorar, tú me estás preguntando por qué quieres adorar. Tú tienes, sígame en este punto, tú tienes el espíritu, tú tienes el corazón, tú quieres adorar con tu alma. ¿Sabes cuál es tu problema? Que no tienes la verdad porque no adoras al Dios verdadero. ¿Ustedes sabían, hermanos, que al día de hoy los samaritanos existen? Y que viven en el monte Gerizim y que siguen adorando al Señor. Son como 400, 500 personas. Ellos adoran a un Dios falso, pero lo hacen con todo su espíritu, con toda su alma, con todo su corazón, pero al Dios equivocado. Tienen el espíritu, mas no tienen la verdad. Los judíos es al revés, es lo que Jesús les dice. Los judíos, por el contrario, ellos saben lo que adoran. Ellos tienen la verdad, parte. Ellos conocen al Dios verdadero. El problema es que su corazón está alejado de Dios. No tienen el espíritu. Entonces Jesús le dice, mujer, ambas cosas son necesarias. El espíritu y la verdad. Ahora, esto señala un problema. Más adelante, en las siguientes semanas, una vez más, voy a aplicar eso que acabo de decirles. Va a haber un sermón que vamos a definir y explicar bien esa parte. Pero lo que quiero resaltar de esa respuesta de Jesús es que Jesús está diciendo algo importante para esta mañana. Que es posible que tú conozcas al Dios verdadero, al Jesús verdadero, y aún así tener una adoración deformada. Y hermanos, yo creo que esto está pasando en El Salvador.
Ante las evidencias que vemos nosotros en las iglesias evangélicas, yo sí creo que hay una crisis de adoración en muchos creyentes de las iglesias locales salvadoreñas. Y yo lo clasifico en dos tipos de crisis de forma y crisis de fondo. Por un lado está la crisis de forma. No es que en las iglesias no se adore, sino que se hace indebidamente. Aquellas palabras de Jesús, por ejemplo, los fariseos resuenan hoy en día en muchas iglesias salvadoreñas cuando Jesús les dijo, en vano ellos me honran. ¿Tú te imaginas que Dios diga eso de alguien? En vano es que me cantes. En vano es que estés cantando. En vano es que prediques. En vano es que disipules. En vano es que levante las manos. Porque tu corazón está lejos de mí. Qué frío eso. Y yo creo que esta crisis de forma es por varios motivos. Por un lado encontramos personas cristianas que con fervor están adorando a Dios, pero a un Dios formado por sus tradiciones morales, tradiciones humanas, tradiciones denominacionales. Yo conozco personas que se escudan detrás de las frases, es que siempre lo he hecho así. No, es que yo no siento paz haciendo eso que dice la Escritura o que tú dices que dice la Biblia. Esta es la manera que yo aprendí que tengo que hacerlo y así es. Hay otros que se escudan bajo las frases, así me lo enseñaron, así lo hemos hecho desde la denominación. Y precisamente por esta crisis de forma que viene bajo mandamientos de hombres, no de la palabra, es que encontramos letras espurias, letras que la iglesia está cantando con fervor, pero de una manera equivocada, a un Dios equivocado. Por ejemplo, remolineando, arrebato y otras canciones que en lugar de ser adoración es aberración. Encontramos vestimentas no reverentes al Señor, liturgias no reverentes, orden de culto no reverentes, acciones no reverentes, oraciones no reverentes, sermones que no glorifican a Dios, todo porque se basa en puras tradiciones humanas. Crisis de forma. Pero por otro lado yo encuentro crisis de fondo en El Salvador, en la adoración salvadoreña. Hermanos, yo sí creo que se ha perdido la reverencia a Dios. La reverencia a Dios, porque muchos han alejado su corazón de Dios. Esto es lo que Jesús dijo en Mateo 15:8 a los fariseos. Les dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es decir, adoran a Dios sin adorarlo. Adoran a Dios sin adorarlo realmente. Porque hermanos, porque Dios, porque ese espíritu no acepta sino solo una adoración espiritual del corazón. Por lo tanto, yo observo que en El Salvador hay una crisis de adoración de fondo. Y permítame darle razones de esto, argumentación sobre esto. Es más, encuentro que hay una crisis de fondo de adoración precisamente porque hay dos engaños en donde el cristiano salvadoreño común está cayendo, creer que es una mentira y que lo está llevando a una falsa adoración a Dios. Dos engaños que posiblemente alguno pudiera estar aquí bajo esos engaños o uno de ellos. Por ejemplo, el primero que yo encuentro es lo que yo le llamo el engaño de la satisfacción. Uno de los grandes problemas que te lleva a una falsa adoración es pensar que por cuanto tú haces algo que te hace sentir satisfecho en adoración a Dios o para Dios, tú piensas que también Dios se siente satisfecho. Repito la idea. Hay quienes piensan que porque cuando hacen algo para Dios, ellos se sienten satisfechos de estar haciendo eso, eso significa que también Dios se siente satisfecho con lo que tú estás haciendo. Y ese es un gran engaño. En términos de adoración, es un gran engaño. Déjame darte un ejemplo. El pastor Héctor me compartió esto. Cuando él se convirtió, él fue a una iglesia en donde él llegó varias semanas y entonces comienza el tiempo de la alabanza y el pastor dice, sigan cantando. Eran 25 minutos, media hora y seguían cantando. 40 minutos, seguían cantando. 1 hora, seguían cantando. 2 horas cantando. El remolineando, el no sé qué, no sé cuánto. Y a las 2 horas, el pastor dice, bueno, hermanos, quedamos despedidos, que Dios les bendiga. Vamos a recoger la ofrenda.
Cuando terminó, el pastor Héctor le dice, pastor, ¿y el sermón? Y el pastor, aquellos pastores que son con actitudes faraónicas, me cuenta el que le dijo, ¿qué estás hablando tú? ¿Que acaso no te basta a ti que nosotros hemos adorado por 2 horas al Señor? ¿No te basta eso así? ¿Acaso tú necesitas un sermón después de 2 horas de adorar al Señor? El hecho que a ti te guste la música no significa que esas 2 horas Dios ha sido agradado con tu música. Es una crisis de fondo. Es un engaño de la satisfacción. Hay otras personas, por ejemplo, que dicen, ay, qué aburrido cantar himnos. Ay, qué aburrida esta parte de la iglesia. Ay, qué aburrido esto. Y déjame darte un ejemplo, que eso está en la Biblia. En Miqueas capítulo 6, es interesante que Dios viene y manda a Miqueas como un abogado, defensor de él. Y Miqueas le dice al pueblo, dice el Señor, que ustedes lo están ofendiendo, que ustedes no están adorando debidamente al Señor. ¿Y sabe usted cuáles eran las razones? Una de ellas es porque ellos miraban que el adorar a Dios era algo aburrido. Entonces ellos lo adoraban como ellos creían sentirse satisfechos ellos. Y Dios, al ver esa adoración, le dice, esa adoración es espuria. Yo no le he pedido. ¿Sabe cuál fue la respuesta del pueblo de Dios? Ellos le dijeron a Dios, la culpa de que tú no estés satisfecho con nuestra adoración es tuya. Miqueas 6, es tuya. Si tú tan solo nos dijeras cómo quieres adorado, qué es lo que quieres que te presentemos, te lo vamos a presentar. Pero no nos eche la culpa a nosotros de que tú no recibas nuestra adoración. ¿Sabes lo que estaban diciendo ellos? Ellos pensaban que adorar a Dios era algo de manos, pero su corazón estaba alejado de Dios. ¿Sabe qué pasó con ellos? Ellos perdieron su reverencia externa a Dios, porque meses antes ya la habían perdido en su propio corazón. Por eso es que cuando una persona dice, va a una iglesia, estos ejemplos, te lo digo de verdad, solo es una introducción. Yo voy a hablar de tanto argumento de lo que pasa en la iglesia a lo largo de la serie. Pero por ejemplo, hay personas que van a una iglesia y yo te digo, porque yo lo he escuchado, he estado sentado a la par de ellos, qué aburrida esta alabanza, qué aburrido esta parte del servicio. ¿Sabes qué habla de eso? Eso no habla nada de tu iglesia local. Eso habla todo de tu corazón. ¿Sabes lo que pasa? Que como tú no reverencias ni adoras a Dios en la semana, tú no vienes a la iglesia a adorarlo. Es un problema de fondo. ¿Y saben cuál es el peor tipo de engaño? Y aquí le pido a todos que me presten sus oídos por un instante. Para mí este es el peor engaño en el que la iglesia salvadoreña está en este momento adorando, muchos adorando falsamente a Dios. El engaño de la codicia. ¿A qué me refiero? Muchos piensan que el sentido de venir a un culto de adoración es recibir algo de la iglesia, recibir algo del pastor o recibir algo de Dios. Por ejemplo, algunos piensan que yo voy a la iglesia porque yo voy el domingo esperando recibir una alabanza que me inspire. Otros dicen, no, yo voy esperando recibir algo del sermón, de la predicación de la palabra de esta mañana. Otros vienen esperando recibir una bendición de parte del Señor. Y si es cierto que Dios bendice a los que le adoran, amén. Pero, ¿dónde está el engaño? Hermanos, debemos de saber, y para tu sorpresa, que el servicio de adoración no es para recibir nosotros, es para que demos a Dios todo. Por eso se llama de adoración. ¿Quién es el único que merece ser adorado? El servicio de adoración, hermanos, no es para ti, es para Dios. Nosotros no nos congregamos para recibir, nos congregamos para adorar. Adorar es dar, no recibir.
Así que si no comprendemos esto, este punto, nunca podrás tú realmente adorar a Dios, nunca. Yo no me atrevo ni siquiera a preguntar cuántos de ustedes piensan que el sentido de venir a la iglesia es para recibir. Hermano, tú no vienes a recibir, tú vienes a dar. Ese es el sentido de todo. Hermano, una vez más, por eso se llama culto de ¿qué? No es culto de recibimiento, es culto de adorar. Desde el momento que tú entras, se supone que tú entras a adorar. Tú te olvidas de recibir. Has recibido tanto en la semana que tú vienes a darle todo a Dios. Tu atención, tu tiempo, tu voz, tu espíritu, tu alma, todo al Señor. Y lamentablemente, hermano, precisamente este engaño de la codicia disfrazada, la codicia espiritual disfrazada de piedad. Por esta razón, y aquí yo le pido que guarde su corazón, porque no estoy hablando de un caso singular. Los ejemplos que voy a dar, aviso desde ya, no son casos singulares, sino que aquel que está habituado, lo digo en general. Repito, precisamente por este pecado de una codicia espiritual disfrazada de piedad, que tú vienes pensando recibir y no dar, es que algunos vienen tarde al servicio. Todos los que están habituados a venir tarde al servicio, ¿sabes por qué es? Porque tú no adoras a Dios. Y lo digo llanamente, y me atrevo a decírtelo, con la Biblia en la mano. Te voy a explicar por qué. Tú estás tomando el orden del culto como un menú. Y tú escoges lo que quieres recibir. No, a mí no me gusta la alabanza al inicio, no me gustan estos signos. No. Yo voy a dar al sermón. Quiero recibir palabra. No vienes a eso, hermano. Tú vienes a adorar escuchando la voz de Dios predicada por su palabra escrita siendo predicada. Otros dicen, no, bueno, ya está el sermón, quiero ver qué pasa. No, los anuncios yo no los escojo, ni tampoco la bendición final. Yo tengo que ir a servir, tengo que vender Biblias, tengo que ir a vender café, tengo que hacer esto, me salgo rápido, tengo que ir al baño. Y se van antes de que termine el servicio de... Hay otros, por ejemplo, que discuten si hay que hincarnos o no en la adoración comunitaria de oración de arrepentimiento. ¿Sabes por qué algunos discuten internamente que si hay que hincarse o no? ¿Por qué les molesta eso? Porque tú no adoras a Dios. Porque tú no adoras a Dios. No en esa parte. No estás habituado. Tú piensas que toda la vida consiste en recibir. No, hermano. El propósito de tu existencia y creación es que Dios reciba tu adoración. Que te hinques, que levantes tus manos, que cuando cantemos, cantemos con todo nuestro pulmón. Que no tengamos vergüenza porque Él es majestuoso de levantar mis manos al Rey. Yo existo para Él. Él merece esto. No merece que yo venga tarde. No merece que yo me vaya antes de la bendición de Él. Él no merece eso. Por eso, el punto, ¿cuál es? El punto, hermanos, es que adorar es rendir honor, es rendir homenaje, es dar reverencia a Dios. Por eso, hermanos, una vez más presta tu atención a lo que te voy a decir. Por eso no podemos llamar adoración a todo acto que tú y yo hacemos para obtener algo de Dios. Eso se llama ser interesado, cara dura. Si yo trato bien a Francisco, al diácono Francisco, porque quiero recibir algo de él que él tiene y que yo quiero tener, eso es ser un interesado. No se le puede llamar adoración a lo que tú haces viniendo a la iglesia los domingos para recibir de Dios. No. Adoración es rendir homenaje con reverencia, con piedad a Dios. Así que por estas evidencias, hermanos, que te iré argumentando a lo largo de esta serie, te afirmamos que no pocos, sino muchos tienen una adoración deformada.
Por ejemplo, déjame darte un ejemplo de cómo está esto deformado. ¿Cuántos de ustedes se preparan para venir a adorar a Dios? ¿Qué hiciste antes de venir aquí el domingo? Hoy mismo en la mañana. ¿Te preparaste? ¿Te alegraste? Te voy a dar un ejemplo a qué me refiero. Allá por los años 70, por los años 80, desempolvemos nuestra memoria, hermanos. Yo recuerdo que el día sábado, en mi casa, aunque no éramos tan reverentes, mi mamá decía: hijito, ¿dónde está tu ropa? Enséñame qué vas a llevar mañana. Hay que sacarla, prepararla, porque mañana vamos. ¿Vamos a dónde? Y sabe que las familias preparábamos el libro, el lapicero, la Biblia. ¿Por qué? Porque era el día en que vamos a adorar al Señor. No a recibir, a darle todo a Él. ¿Y ahora qué hace la gente? Vienen enchorados, enchancletados con su café, tranquilo, vienen tarde, ¿verdad? Y como que fuera un show, tomando su cafecito. ¡Wow! Ya terminó el sermón, vámonos pues, a la playita. Yo he visto hermanos entrando con carritos del bebé comiendo mango aquí en la iglesia. Cuando yo estoy predicando, entrando, vienen tarde. Y vienen con el carrito y comiendo mango. La crisis más incisiva en la iglesia cristiana salvadoreña es crisis de fondo. Se ha perdido la reverencia a Dios porque se ha perdido en el corazón de los cristianos dicha reverencia. Así que, ¿cómo reformar esta adoración deformada? Bueno, lo que vamos a explicar en esta serie es que es haciéndolo como Jesús hizo con la adoración de la samaritana, enseñando que la razón principal por la cual Dios merece adoración en espíritu y en verdad es porque Él es espíritu. Hermanos, no hay manera en que tú puedas reformar tu adoración sin tú saber en qué consiste la espiritualidad de Dios. No hay manera de que tú reformes tu adoración a Dios, de que se vuelva aceptable si primero no conoces al Dios que adoras. Pues el Dios que adoras, lo que Jesús enseña en este texto, lo primero es que Dios es espíritu. Así que rápidamente vamos a ver qué significa que Dios es espíritu. Vamos a aprender esta mañana rápidamente qué es la espiritualidad de Dios. Acompáñame a Juan 4, 22 al 24 una vez más. Dice así la palabra del Señor: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hermanos, ¿tú sabías que esta es la única vez en toda la Biblia que aparece esta frase? Que Dios es espíritu. Y Jesús la está estableciendo como la base firme o fuente de nuestra verdadera adoración espiritual. Así que cuando Jesús habla de que Dios es espíritu, cada vez que tú recuerdes esta frase, porque la vamos a ver nosotros por muchas semanas, tú tienes que tener muy claro a qué se refiere Dios cuando Él dice que Él es espíritu. Se refiere a 4 cosas, hermanos, principalmente. Por favor, apúntela, estúdiela en su casa y no lo olvide. Cuando decimos que Dios es espíritu, nos referimos a 4 virtudes de Dios por ser Dios. Número 1, estamos diciendo de que Dios no tiene cuerpo físico. Hermanos, Dios no tiene un cuerpo material. Él no es una sustancia. Él no es materia. ¿Qué Él es? Él es espíritu. No tiene cuerpo. Un espíritu no tiene cuerpo. Así lo dijo Jesús. Lucas 24:39 dice: mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo, dijo Jesús. Esto fue después de la resurrección. Y luego dice: palpadme y ved, porque un espíritu no tiene ¿qué? Carne ni huesos, como veis que yo tengo. Así que lo primero que Dios está diciendo que Dios es espíritu es que Él no tiene cuerpo. Ahora, usted puede hacer una pregunta válida y la voy a responder: pastor, ¿a mí de qué me sirve saber que Dios no tiene cuerpo? Para nuestra piedad, mucho. Precisamente
porque Dios no tiene cuerpo, significa, y hoy vas a entender esto mucho mejor. Por eso que cuando tú te haces una imagen del Dios que es invisible, eso es idolatría. Cuando tú veneras una imagen, cuando tú adoras una imagen acerca de Dios, es idolatría, porque Dios es espíritu. Si Dios fuera un becerro, entonces haz imágenes de becerro en tu casa y adóralos. Pero si Dios es espíritu, Él no tiene cuerpo, ¿por qué vamos a hacer una imagen de Dios incluso en nuestra mente acerca de Él? Eso es idolatría. También entender que Dios no tiene cuerpo nos ayuda a comprender que Él es infinito, que Él es inmutable y que Él es puro. ¿Por qué? Vean todos para acá por un momento. Todo lo que existe en la creación es compuesto, no es simple. Está compuesto de varias partes, aún el agua. Piensen lo más puro, el agua. H2, está compuesta. Esto es un micrófono. Está compuesto de metal y de plástico. Si yo le quito esta parte, ¿el micrófono está completo o incompleto? O sea que es mutable. Cambió de estar completo a un estado de incompleto. Aún el agua tiene varios estados. Se transforma. Porque Dios no tiene cuerpo, Él es inmutable. Porque Dios no tiene cuerpo, es infinito. Porque si decimos que Dios tiene cuerpo, significa que Él depende de sus partes para ser Dios. Por lo tanto, no depende de sí mismo, depende de sus partes. Sus partes son más grandes que Él mismo. Es ilógico. Así que cuando Dios dice que Dios es espíritu, está diciendo de que Él no tiene cuerpo físico. En segundo lugar, ¿qué significa que Dios sea espíritu? Que Él es invisible. Hermanos, Dios no puede ser visto. Dios no tiene tamaño, forma o color que podamos ver. Por eso es que yo estoy convencido, y así es la tradición reformada, que creemos que cuando estemos en el cielo no vamos a ver al Padre ni al Espíritu Santo físicamente, porque es espíritu, sino que la mediación de ver al Padre, del ver a Dios como Dios, es el Hijo. A este Señor el Padre. Jesús le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, y así va a ser por toda la eternidad. Porque Él se encarnó. Pero Dios es espíritu, indica que Él es invisible. 1 Timoteo 1:17 dice, por tanto al Rey eterno, inmortal, luego ¿qué dice? Invisible, único Dios, a Él sea honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, ¿de qué me sirve a mí, pastor, entender que Dios es invisible para mi fe? Bueno, que hay dos maneras en las cuales tú puedes ver a Dios. ¿Cómo? Sí, ver a Dios. Uno por sus obras. La revelación natural es lo que dice precisamente Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Dios, ¿como qué? Su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Revelación natural. Pero también nosotros podemos conocer al Dios invisible por medio del mediador que es Jesucristo. ¿Por qué? Colosenses 1:15 dice acerca de Jesús, Él es la imagen de ¿quién? Del Dios que invisible. Así que reconocer que Dios es invisible es importante para nuestra fe. Porque eso significa que aunque, hermano, tú y yo no lo sintamos en la oración, aunque no lo veamos mientras estamos orando, sabemos de que Dios está con nosotros. Porque precisamente porque Dios no tiene cuerpo, no es compuesto y es invisible, Él puede cumplir aquella promesa que dijo, que donde dos o más estemos reunidos, allí Él estará en medio nuestro. Si Dios tuviera cuerpo, estaría sujeto al tiempo y al espacio. Estaría en un solo lugar como tú y yo. Pero porque Él es espíritu, Él puede cumplir sus promesas de estar con nosotros hasta el fin del mundo. Gloria al Señor por ello. Y por eso nosotros andamos por fe, no por vista. ¿Tú sabías que es porque Dios es espíritu, es que nosotros andamos por fe, no por vista? Hebreos dice que la fe precisamente es la evidencia de las cosas que no se ven. Y que por la fe nosotros andamos en esta vida como viendo a ¿quién? Viendo al invisible. Así que esto es bien útil para la fe cristiana entender. En tercer lugar, ¿qué significa que Dios sea espíritu? Significa que Él es un ser personal, y esto es hermoso entenderlo. Son tres divinas personas, un solo Dios, una sola esencia divina. Hermanos, Dios no es una fuerza,
Dios no es una energía impersonal, no es una fuerza mística. Él es un ser personal, con conocimiento, con voluntad y con afecto. Ejemplo es que Jesús dijo, el Padre anda ¿qué? ¿Qué es lo que anda buscando el Padre? Comunión. Solo alguien que sea persona puede buscar comunión. Así que cuando hablamos de que Dios es espíritu, estamos diciendo que Él es un ser personal. Y esto es útil para nosotros, porque hoy entendemos por qué Él nos redime personalmente, por qué la comunión es personal, por qué la salvación es personal, porque Dios es un ser personal. Y nosotros somos personas a imagen de Él. En cuarto lugar, ¿qué significa que Dios sea espíritu? Hermanos, de que Dios es vida. No solo estoy diciendo que Dios tiene vida en sí mismo, no. Es que Él es la vida misma. Por eso es que nosotros vemos en el texto que antes de Jesús decirle que Dios es espíritu, ¿qué le ofreció Jesús a la samaritana? ¿Agua qué? Una agua viva. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Cada vez que tú escuchas la frase Dios es espíritu, entiende que está hablando que Dios tiene vida, que Él es un ser personal con vida, que Él es invisible, incorpóreo, ser personal con vida. Y por eso nosotros vemos que Él es el ser inmortal, que siempre está viviendo y nunca muriendo. Por eso a Jesús se le llama el Hijo del Dios viviente. Y el Espíritu Santo, ¿cómo se le llama en Romanos? El Espíritu de vida, porque Dios es espíritu, Él tiene vida. Así que, hermanos, esta es la mejor noticia para un pecador que está muerto espiritualmente, que el único que te puede dar vida se llama Jesucristo. Amén, porque Él es Dios. Ahora, entonces Jesús le está diciendo a la samaritana, la razón por la cual tú tienes que adorar en tu espíritu a Dios es porque Él es espíritu. Y esto me lleva al último punto para terminar. ¿Cuál es la implicación más radical y principal implicación de esta enseñanza de Jesús a la samaritana de que Dios es espíritu? Hay muchas implicaciones para la vida, no es el objetivo del sermón. Si Dios quiere, en otra ocasión hablo de eso, pero quiero hablarte de la principal para lo que toca en el tema según el contexto de esta mañana. La razón por la cual Jesús le enseñó a la samaritana de que Dios no tiene cuerpo, que Él es incorruptible, de que Él es invisible, omnipresente, infinito, pero también un ser personal con mente, con afecto, con voluntad, dispuesta a amarla, a salvarla, pero que también Él es vida y por lo tanto le puede entregar agua viva para ella. Es para que ella lo adore espiritualmente. Y la implicación más importante, por lo tanto, que quiero resaltar es esta. Porque Dios es espíritu, nosotros tenemos que adorarlo espiritualmente. Porque ¿sabes cuál es la verdad que Jesús resalta aquí? Que Dios no puede ser adorado fuera de lo que Él es en su naturaleza. Si Dios fuera un ser, si Él fuera un ser inanimado, entonces a través de las rocas podríamos adorarlo, trayéndole roquitas aquí, Él sería adorado. Si Dios fuera un animal, bueno, trayendo comida para animales o nosotros haciendo formas de animales, rugidos de animales, Él sería adorado. Pero porque Dios es espíritu, ¿cómo tenemos que adorarlo? Espiritualmente. Y eso por varias razones. Número uno, hermanos, porque tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, no según su forma, porque Dios no tiene forma. Es según las facultades espirituales de nuestra alma. Hermanos, ¿tú sabes cuál es la razón principal por la cual tú y yo somos tú y yo somos distintos a los animales? ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros de los animales? Que somos personas. ¿Y por qué somos personas? Porque tenemos espíritu. Porque cuando hablamos de que Dios es espíritu, estamos hablando que Él es un ser personal que tiene voluntad, mente y cuerpo. ¿Por qué a nosotros se nos llama personas? Porque tenemos un espíritu. No es igual al de Dios, porque el espíritu de Dios es eterno, amén. Es infinito, amén. Y de nosotros ha sido creado, hubo un momento de creación. Que ahora es eterno, infinito para nosotros, sí. Pero es muy distinto porque nuestro espíritu nos ha sido dado. Dios es espíritu. En este punto que estoy tratando de decir, precisamente, así como Dios tiene vida, Dios nos da vida ¿en dónde? A nuestro espíritu. Ahí nos dio vida en abundancia.
Porque Él es un ser personal. Él renueva nuestra mente, nuestra voluntad y nuestros afectos y los inclina hacia Él una vez nos regenera. Así como Dios es invisible, nuestra alma, nuestro corazón y nuestra mente es invisible, no la podemos ver. Y por eso, hermanos, aunque tú y yo muramos, el día que nosotros muramos, no dejaremos de existir. Porque tu verdadero yo, el hombre interior, no es tu cuerpo, es tu espíritu. Lo que sinónimamente en el Nuevo Testamento también se le llama al espíritu, a tu espíritu humano se le llama corazón, voluntad, mente, fuerzas, hombre interior. Son sinónimos de lo mismo, de tu persona. Entonces, si Dios es un ser personal, solo puede ser adorado por personas. ¿Entiendes el punto, hermano? Hermanos, también esto significa, o esto es así porque, hermanos, Dios anda buscando no una adoración en nosotros que sea animal, ni material, ni carnal, sino espiritual, porque tenemos espíritu. Mira, si lo que Dios buscase es una adoración material, carnal, terrenal, entonces con comportarte como una bestia, como un animal, Dios sería adorado. Pero porque Dios es espíritu, anda buscando tu espíritu, adoración en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso, hermano? Dios está buscando tu corazón. Dios quiere que tú lo adores con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Por eso Jesús en Mateo, Él dice, Mateo 22, 33 al 38, 37 al 38, y Él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Todo lo que Jesús mencionó aquí, ¿cómo tienes que adorarlo? Tiene una sola palabra, con tu espíritu. Hermanos, Dios no quiere parte de la facultad de tu alma. Él quiere toda tu alma. Él quiere todo tu espíritu al servicio de Él. Es que Él se lo merece, amén. Él es Dios. Él es Dios grande y majestuoso. Él quiere y merece una verdadera adoración espiritual. ¿Qué es eso? Que pienses en Él antes de venir al culto, como en el culto y después del culto. Dios quiere que medites en su palabra, que le ames, que le sirvas, que tu voluntad se dirija a Él, que tus emociones sean santificadas a la hora de cantar, que así como tú gritas de emoción por un gol que no tiene ningún sentido en la vida, si Él realmente es tu Dios y tu Señor, a la hora de cantar, canta a viva voz en gozo, porque estás ante el majestuoso Rey. Dios quiere emociones santificadas, que puedas expresar con tu espíritu a Dios. Él quiere que alces tus manos, Él quiere que tú te hinques, Él quiere que tú escuches atentamente y pongas por obra. Mira, qué difícil es ver a una persona así, por ejemplo, que de repente está a la hora de la alabanza. Yo lo he visto, personas que están así, callados, y está la alabanza. Y si uno les pregunta, porque una vez le pregunté a uno, hermano, ¿estás bien? Sí. Lo que pasa es que yo soy maduro en la fe. Va a creer. Por eso es que se pone serio, no canta, porque es que yo soy maduro. Dios sabe que lo estoy adorando con todo mi corazón. No, hermano. Aunque no negamos que tú puedes adorar con tus manos sin involucrar tu corazón a Dios, y eso sería falso y sería hipocresía, tampoco podemos negar que la adoración del corazón necesariamente se va a expresar por las manos, por la voz, con nuestro cuerpo. La Biblia dice, glorifica al Señor con todo tu cuerpo y con tu espíritu. Qué triste. Pero Dios merece ser adorado. Hermanos, porque Dios es espíritu, solo podemos tener comunión con Él a través de nuestro espíritu. Por eso es que lo oramos espiritualmente, oramos la palabra, porque es a través del espíritu. Solo un espíritu puede estar unido a otro espíritu, cuerpos con cuerpos, espíritu con espíritu. 1 Corintios 6, 17 dice de ti y de mí, pero el que se une al Señor, ¿qué es? ¿Es qué? Versículo. Porque el que se une al Señor, un espíritu con Él. Cuerpo con cuerpo se unen,
pero el Espíritu solo con espíritus. Y por eso, hermano, la única comunión que tú puedes tener con el Señor es espiritual. Por eso, mira, hermano, a Dios no le impresionan tus pompas. A Dios no le impresiona la belleza de los templos, el olor del incienso, la delicadeza de los sacrificios, que uses símbolos o medallitas religiosas. Todo eso Dios lo aborrece. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y anda buscando que los que lo adoremos en espíritu y en verdad. No en medallitas. No en imágenes. Hermano, porque Dios es espíritu, lo que a Él realmente le agrada es un espíritu contrito y humillado por Él. Por tanto, hermano, porque Dios es espíritu, no busques adorar a una imagen de Dios creada por ti mismo o por las religiones. Eso es idolatría. Mira, cualquier idea que tú tengas acerca de Dios, que no es Dios de la Biblia, cualquier imagen que tú recrees en tu mente es adoración, es idolatría, perdón. Y lo aclaro. Mira lo que dice Hechos 17:29. Pablo en el Areópago dice: no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a ¿qué? Oro, plata, ¿qué más? Piedra, que son cosas tangibles. Esculpidos ¿por qué? Por el arte, pero también ¿por qué? Por el pensamiento humano. Hermanos, quiero decirte lo siguiente con toda propiedad. El Dios de las iglesias de la prosperidad no es el Dios que es espíritu puro y santo. El Dios del legalismo, el Dios del libertinaje, no es el Dios que es espíritu puro y santo. El Dios colosho, como algunos le dicen. El Dios ese que tú cuando oras te imaginas un Dios anciano, un hombre anciano con barba, ojos verdes, azules, lo que sea, pelo blanco. Eso es idolatría en tu mente. Ese no es el Dios que es espíritu purísimo y ser supremo. No puedes rebajar su gloria a invenciones tuyas. ¿Acaso no lo que leímos aquí en la confesión en esta mañana? Acompáñame rápidamente en la página 5, en la parte segunda de la confesión, del párrafo que leímos de la confesión, donde dice pero, después de la palabra fuerzas, en el centro está el párrafo, dice pero, lo voy a leer. Pero la manera aceptable, es decir, que hay una manera aceptada por Dios y hay otra manera que Dios no acepta. La manera aceptable de adorar al Dios verdadero está instituida por Él mismo y está tan delimitada por su propia voluntad revelada, es decir, la Biblia, que no puede ser adorado conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres, ni la sugerencia de Satanás, ni por medio de ninguna representación visible, ni de ninguna otra manera no prescrita en las Sagradas Escrituras. Esas calcomanías de un Jesús haciendo la cibia. Cualquier cosa que tú tengas, eso es idolatría verdadera. Esa es una falsa adoración. Y tenemos que reformar la adoración cristiana salvadoreña. Ya basta, hermanos. Dios merece ser adorado con reverencia, porque Él es la majestad en sí mismo. Pero yo no quiero terminar este sermón o esta pequeña introducción a la serie sin darte una implicación más. ¿Qué significa que Dios sea espíritu para nuestra vida especialmente? Hermano, hay una implicación que espero que te traiga consuelo. Y es que porque Dios es espíritu y porque tú tienes un espíritu creado a imagen de Él, tú tienes entonces que reconocer que tu verdadera satisfacción de tu alma o tu espíritu, que la verdadera satisfacción y plenitud en tu corazón solo puede venir de alguien que sea espíritu puro, y ese es Dios. No hay nada en este mundo, no hay nada en los brazos de un hombre o de una mujer, no hay nada en el dinero o en el trabajo, no hay nada en esta tierra que pueda darte plenitud, identidad, propósito, significado, contención, sino única y exclusivamente Dios, porque Él es espíritu. Cuando tú buscas en este mundo algo con que llenar tu alma o tu espíritu, que son sinónimos, tu corazón, que es el sinónimo de espíritu, cuando tú buscas llenar tu corazón con cosas de este mundo, va a haber un vacío tan grande en tu vida todo el tiempo,
que vas a tener aflicciones de alma o de espíritu todos los días. El único ser que puede satisfacer tu vida, que puede darle vida a tu espíritu, que puede salvarte y darte plenitud, es nuestro Señor Jesucristo. Dios es espíritu. Por eso es que el Salmo 91 dice que solo Él es nuestro refugio para nuestra alma, para nuestro espíritu. Por eso el Salmo 63:1 dice que solo Él busca nuestra alma, nuestro espíritu, porque solo Él es espíritu puro. Por eso dice el mismo Salmo que solo en Cristo, solo en Dios se sacia nuestra alma, porque Él es un ser espiritual. Hermanos, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por lo tanto, hermanos, porque Dios es espíritu, adorémosle espiritualmente. Amén. Ahora, yo no he explicado, porque solo fue una introducción, qué es adorar a Dios en espíritu, en verdad, cómo adorarlo, porque es necesario que le adoremos. ¿Quiénes son los que le adoran? ¿Recibe adoración Dios de todos los seres humanos, de todas las personas? ¿A quién adoramos? ¿A quién dice Jesús que tenemos que adorar? Todo eso lo vamos a ir respondiendo a lo largo de esta serie. Por lo tanto, hermanos, bienvenida a esta serie en espíritu y en verdad, la adoración verdadera de los verdaderos adoradores. Vamos a orar.